Entonces, a lo que es la clase, vamos a dar inicio a lo que es la clase de ecografía de la vesícula biliar. Es una de las ecografías que solicitan muy frecuentemente, ya que cuando comiencen a trabajar van a ver que aparte de ser, o sea, de formar parte de lo que es la ecografía abdominal, es una de las ecografías más solicitadas por las patologías que en ella se pueden generar. ¿Sí? Las indicaciones más frecuentes de ecografía van a ser por dolor abdominal en hipocondrio derecho. Como sabemos y recordamos lo que es la semiología del cólico biliar, es un dolor en hipocondrio derecho. Esto me va a indicar a mí signos como tal de una colicistitis. Buenas noches, tienen el audio prendido, por favor se lo pueden apagar. Colecistitis me pueden a mí generar una indicación para lo que sería una ecografía de la vesícula biliar. La pancreatitis es otra de las indicaciones para la realización de lo que es una ecografía biliar, ya que esta me puede llevar a complicaciones de lo que es la vesícula. Y si tenemos pruebas hepáticas anómalas, alteraciones de lo que son los marcadores hepáticos, esto me va a tener como indicación, va a hacer que sea una indicación como tal, una ecografía de la vesícula biliar, ya que recuerden que la vesícula está en la cara inferior de lo que es el hígado. Doctor Manuel, ¿se escucha y se ve bien? Sí, doctora, puede continuar, se escucha bien y se ve bien. Ok. Las consideraciones que tenemos que tener en cuenta al momento de realizar lo que es la ecografía de la vesícula biliar, debe de tener un ayuno de 8 a 12 horas. Si el paciente no tiene un ayuno de 8 a 12 horas, esta puede aparecer como contraída o engrosada. Va a aparecer contraída con la pared engrosada y nos puede dar falsos positivos y hacernos creer que está engrosada por ciertas patologías que veremos más adelante. El traductor que se usa, el utilizado es el convexo, me disculpan allí, la edité hace ratico y no se guardó. El traductor utilizado es el traductor convex, con una frecuencia de 3.5 a 5 megahercios. Esta última frecuencia, particularmente en pacientes delgados o con una vesícula muy anterior. La posición que se debe utilizar es la posición en decúbito supino o posición oblicua posterior izquierda. La que se nos sea. Doctora Cindy, por favor, no se desplace del sitio donde está, Funda en distintos cortes. se deja de Ya, escuchar. ¿me escuchas bien, doctor? Sí. ¿Ahora sí me escucha bien? Doctor, ¿me escuchan? Doctor Manuel, confírmame si me escucha, por favor. Doctora, porfa, ¿puede continuar? Sí, se escucha. Ok. Entonces, como les comentaba, se puede realizar una exploración e inspiración, ya que sabemos que al tener al paciente en una inspiración sostenida,
el hígado baja y me va a hacer que va a hacer que la vesícula como tal descienda y me va a dar una mejor observación de la misma. Abordaje intercostal bajo o subcostal derecho, como lo vimos en práctica, y es más, o sea, al hacer la inspiración, él va a bajar de lo que es esta zona intercostal o subcostal derecho. Entonces vamos a entrar un poquito, a hablar sobre lo que es la anatomía de la vesícula biliar. Sabemos entonces que la vesícula está en la cara inferior del hígado, como se los mencioné hace un rato. Tenemos que tener en cuenta entonces que por arriba va a estar delimitada por lo que es la cara inferior del hígado. Por debajo va a estar delimitada en su parte anterior por el colon transverso y en su parte inferior-posterior por lo que es la primera porción de lo que es el duodeno. Hace un rato antes de comenzar las clases les indiqué un link de YouTube sobre lo que es un profesor de la UDO, un doctor de la UDO, que me lo había recomendado uno de los facilitadores de mi diplomado de ecografía, en la cual habla de lo que es la anatomía fácil y rápido para que pudieran entender un poco lo que es la anatomía de la vesícula. Eso tanto lo pueden ver tanto en vesícula, en páncreas, en vaso, para que estén un poco más ubicados al momento de lo que es la clase. Entonces, como le estaba indicando, ella se va a continuar con el conducto cístico y este conducto cístico va a tener dos porciones, una en la cual es rugosa por la presencia de las válvulas de Heiser y otra que es lisa, que va a terminar confluyendo en el conducto hepático común para formar lo que es el colédoco, que más adelante les voy a explicar bien esto. Es importante tener una orientación anatómica para que podamos entender lo que es la fisiopatología de la vesícula. Por eso les indico que deben conocer, pueden meterse en lo que es en esos links de YouTube. Una participante me escribió, me comentó y yo le indiqué pues que eso era, a veces del contenido al principio se les hace tedioso, no entienden, pero no deben preocuparse porque con la práctica, a medida que vayan viendo las imágenes, vayan estudiando esto, ustedes lo van a ir lo van a ir aprendiendo, pues. Entonces, debemos recordar también lo que es la tríada portal, que está constituida por lo que es la arteria porta, que se ve en lo que es la azul, la verde, que son las vías biliares, allí lo señalé, el conductor biliar común, y van a tener lo que es la arteria hepática, que la ven allí en rojo. Entonces, vamos a tener que la vesícula biliar va a tener unas porciones. Tiene tres porciones. Sus porciones principales va a tener una porción anteroinferior, que es el fundus vesical, como vemos en aquí remarcado aquí con el corchete. Va a tener una porción medial señalada con lo que es el corchete, que es el cuerpo de la vesícula biliar. Y va a tener una porción denominada o llamada cuello, que es la porción final. Allí como lo pueden observar. Que luego va a continuar con lo que es el conducto cístico, que tiene una porción donde hay varias valvulitas. Tenemos aquí lo que es el conducto cístico, que tiene varias valvulitas de Heiser y una porción final
Doctora, por favor, no se desplace del sitio, que se pierde la señal. Doctora Cindy, por favor. Buenas, ¿me escucha, doctor? Doctora, por favor, Doctor, ¿me no se escucha? desplace del sitio porque se pierde por completo la interferencia. Se escucha No me estoy desplazando. Ok. ¿Me escucha entonces? Doctor, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Ok, entonces como les estaba comentando, el cuello, que es la porción final de lo que es la vesícula biliar, que luego se continúa con lo que es el conducto cístico, el cual va a tener varias valvulitas de Heiser y una porción final lisa que concluye en lo que es el conducto hepático común, que es esta zona que tenemos aquí. Para formar lo que les comento que es el colédoco, esta zona, que se va a extender y va a llegar hasta la porción del duodeno, en la cual a través de la ampolla de váter va a ser el drenaje final de lo que es el material biliar. Entonces debemos recordar lo que es, y eso es lo que vamos a presenciar en lo que es la ecografía, que la vesícula biliar tiene 3 porciones, lo que es el fondo, el cuerpo y lo que es el cuello. Otra parte anatómica de lo que es la vesícula, en el cuerpo hay una porción que se llama infundíbulo. Es una porción de lo que es el cuerpo vesical. Muchas veces ahí es donde es el acento de patología, que es esto que vemos aquí. Esto sería el infundíbulo. Entonces, el fundus, el cuerpo, el cuello, y tenemos entonces el infundíbulo, que allí va a ser asiento de puede ser delitos, pues. Hay que tener en cuenta también que las vías biliares van a atender lo que es un conducto hepático izquierdo y un conducto hepático derecho. El derecho generalmente es vertical, este que vemos aquí, y el izquierdo va a estar más como horizontalizado. El conducto hepático, que por lo general es de mayor diámetro. El conducto hepático común es el que se forma de la confluencia de estos dos. Este me van a generar lo que es el conducto hepático común. Y este se va a unir con lo que es, disculpen, aquí se mueve. Entonces, viene el conducto hepático común, luego de la confluencia entre el conducto cístico me va a generar lo que es el colédoco. El colédoco va a pasar por lo que es la primera porción del duodeno en su porción retroduodenal y va a introducirse en el páncreas y va a terminar confluyendo con lo que es el conducto de Wilson a nivel del conducto pancreático. Va a confluir a través de la ampolla de váter y ahí se va a generar lo que es la apertura de un orificio a lo que es la segunda porción del duodeno, a donde es el final, donde va a ser secretado lo que es el material biliar. Entonces esto va a venir de esta manera, pasa entonces por lo que es el colédoco, baja lo que es y llega a lo que es la porción del duodeno. Ok, la anatomía ecográfica de la vesícula biliar. ¿Qué es lo que vamos a observar a nivel
ecográfico. Entonces lo vamos a ver de esta manera, en la como sale demarcado con las flechas, lo que es el fondo, el cuerpo, el infundíbulo, que fue lo que les mencioné, que es como es antes de llegar al cuello. Y vamos a ver, como les mencioné, la que tiene una gran relación con a nivel de hepático, vamos a ver lo que es la porta derecha. Entonces, muchachos, lo que vamos a observar, esto es lo que vamos a observar a nivel de ecografía. En la práctica, pudimos ver que es muy fácil de conseguirla, es muy fácil de encontrarla. Y bueno, una de las técnicas, como vemos, esta sería la técnica para la realización de lo que es la ecografía de la vesícula biliar. Esto que vemos aquí es un corte longitudinal. Aquí vemos otra imagen de lo que es la vesícula biliar, como les comenté, entonces el fondo, el cuello, el cuerpo, disculpen. Ay, se me olvidó. Ok, vamos a tener entonces que la vesícula biliar es visible normalmente en ayuna de 8 a 12 horas. Va a tener una forma generalmente oval o de calabacín, una longitud de 7 a 10 centímetros, a nivel transverso hasta 3.9 centímetros, un volumen vesical que va de 30 a 50 cc. Y esta fórmula fue la que les mencionamos en lo que fue la primera práctica, que es la fórmula utilizada para medir el volumen de lo que son las estructuras. La pared vesicular debe ser menor de 3 milímetros. Ya mayor de 3 milímetros ya sería patológico. Esto es algo que deben de tener en cuenta. Ya esto sería patológico. Deben de irse memorizando a medida que vayan en el transcurso del diplomado y en su práctica, conocer las medidas ecográficas de los diferentes órganos. Entonces, la pared vesical no debe medir más de 3 milímetros. Entonces, la vesícula biliar tiene variantes anatómicas. Esta es una de las variantes anatómicas, el gorro frigio. Fundus vesicular plegado sobre el cuerpo. Lo vemos aquí muy fácilmente. El fundus vesicular plegado sobre el cuerpo. Muy fácil de observar. Otra variante anatómica sería la presencia de pliegues. Los pliegues entre el cuerpo y el infundíbulo, denominado pliegue, son denominados como pliegue de unión. Pueden confundirse en ocasiones con lo que es un cálculo o un pólipo, ya que pueden producir ecos de gran amplitud con sombra acústica. Lo vemos aquí, muchachos, como lo que es un ganchito. Debemos de saber diferenciar. A la medida de la práctica van a saber diferenciar si es un cálculo, si es un pólipo, pero esta es la manera en la que se ve lo que son los pliegues de lo que es la vesícula biliar. Entonces, repasando, tenemos la variante, una de las variantes es el gorro frigio, que es el fundus vesicular plegado sobre el cuerpo. Muy fácil. Luego vamos a tener lo que es la presencia de pliegues. Vemos de esta manera. Otra de las variantes anatómicas congénitas serían septos vasculares verdaderos, bilobulaciones, duplicación vesicular con un componente funcional y otro afuncional. La presentación sería básicamente esta: la vesícula con un componente, como les comenté, funcional y afuncional. Sin embargo, muchachos, esto no sería una
no sería una bilobulación. Esto sería un quiste de duplicación. Pero esta es la manera en la que se presenta cuando son bilubulaciones, el contenido que se va a encontrar aquí va a ser tejido biliar, va a ser contenido biliar, perdón, va a ser líquido biliar, que va a formar parte de lo que es la vesícula biliar. En este caso se pudo descartar que no era una bilobulación, sino un quiste de duplicación entérica. Esto es una de las presentaciones que sería un ejemplo de las presentaciones de las variantes anatómicas. Entrando entonces en lo que son las patologías como tal, los que les mencioné antes, serían entonces variaciones anatómicas. No es algo patológico, es algo congénito que no lo pueden confundir ni indicar que sea patológico. Se puede describir como tal en lo que es el informe ecográfico, pero no es patológico como tal. Tenemos entonces la colelitiasis. Composición más frecuente es de colesterol, a diferencia de la pigmentada compuesta de bilirrubinato cálcico. La frecuencia es de 3 a 1 mujeres que hombres, más frecuente entonces en las mujeres. ¿Cómo la vamos a ver entonces ecográficamente? Esta es una de las imágenes, de los ejemplos más utilizados para decir lo que es la sombra acústica posterior. Entonces, ecográficamente se va a ver como una imagen hiperecogénica, mayores de 1 milímetro. Si son menores de esto, va a ser un poquito difícil de observarlo. Entonces, ya mayores de 1 milímetro se pueden observar. Dejan lo que es una sombra acústica posterior y se mueven con el cambio de posición. Es importante entonces que al momento de realizar lo que es la ecografía de la vesícula biliar, tener esto en consideración. Si nosotros movemos al paciente, le pedimos que se mueva, vamos a ver cómo estos litos se van a desplazar. Entonces, esta es una de las técnicas utilizadas para nosotros hacer diagnóstico diferencial con lo que son los pólipos, los quistes y otras cosas que podamos ver allí en lo que es la vesícula biliar. Entonces, vamos a tener lo que es una triada de West. Esto es algo que se ve, se puede ser frecuente verse en lo que es la vesícula biliar. Y esto ocurre cuando la vesícula está full, está llena de cálculos. Va a suceder que vamos a ver la pared de la vesícula. Luego vamos a ver una línea hiperecogénica y detrás de ella una gran sombra acústica posterior. Más adelante les explicaré, saldrá una imagen como para la explicación de lo que es la triada de West. O sea, para que entiendan. Cuando la vesícula está full, está repleta, está llena de cálculos, vamos a ver lo que es la pared de la vesícula. Luego de esta pared de la vesícula vamos a ver una línea hiperecogénica y detrás de esta línea hiperecogénica una gran sombra acústica que me va a tapar el resto de la vesícula. No va a permitir verla como tal. Entonces, allí estaríamos ante la triada de West. Entonces, es importante saber que esta está presente cuando la vesícula está repleta, está full de cálculos. Aquí tenemos varios ejemplos entonces de lo que es la colelitiasis. Vemos la vesícula biliar, vemos lo que es el lito y vemos cómo deja sombra acústica posterior. Esto es muy importante recordarlo y saberlo, que los cálculos dejan sombra acústica posterior. Esto es lo que nos va a ayudar a diferenciar de un cálculo biliar de otras patologías.
Aquí en esta imagen vemos cómo hay dos litos, dos cálculos, y vemos cómo deja sombra acústica posterior. Más imágenes entonces de lo que es el cálculo en la vesícula. Es una imagen de la vesícula conteniendo un foco con sombra acústica posterior. Vesícula, el cálculo y la sombra acústica posterior. Aquí vemos lo que es un corte transversal. Vemos la, seguimos viendo pues un poquito más. Lo que es entonces la vesícula biliar y el lito dejando gran sombra acústica posterior. Esto fue lo que les estaba comentando, lo que es la triada de West. Como vemos aquí en la leyenda de la imagen, cuando no hay bilis en el interior, la vesícula está ocupada de focos ecogénicos. Es utilísimo demostrar la triada de West con triple pared, dos hiperecogénicas, una provocada por la pared de la vesícula, otra por el cálculo, y en medio una línea hipoecogénica. Vemos entonces aquí la pared como está o sea, está marcadamente hiperecogénica. Vemos aquí como el cálculo tiene una línea hiperecogénica y vemos una sombra acústica posterior marcada. Un reforzamiento acústico posterior. Más imágenes de lo que es el lito en lo que es la vesícula. Múltiples litiasis flotantes, vemos los litos flotando en lo que es la vesícula. Estos son imágenes que nos podemos encontrar de lo que es una colelitiasis. Son diferentes maneras en las cuales la pueden encontrar durante su práctica a nivel ecográfico. Ok, vemos aquí litiasis sin sombra que simula un pliegue de unión. Esto es otra cosa que tenemos que tener importante. En la figura A, con un corte longitudinal en supino, muestra un foco ecogénico próximo al cuello vesicular. Aquí lo vemos. Demarcado con la flecha sin sombra acústica. En la imagen B, tras decirle al paciente que se mueva, colocarlo en otra posición, en posición erecta en este caso, el foco ecogénico demuestra movilidad, confirmando la presencia de una pequeña piedra sin sombra. Vemos cómo estaba aquí cerca del cuello, en lo que pedimos que el paciente se moviera, se colocara en posición erecta. Vemos cómo se movió el lito. Por esto, esta es la importancia de decirle al paciente, colocar al paciente de diferentes formas, decirle que se mueva, pueden hacerlo acostado, pueden decirle entonces que se siente o que se pare y podemos determinar si el lito se mueve, podemos confirmar, hacer la confirmación de que es un cálculo y no un pólipo, no un pliegue. Ok, vamos a tener otra característica patológica de la vesícula, que sería el engrosamiento difuso de la pared vesicular. Como les mencioné anteriormente, la pared vesicular no puede ser mayor de 3 milímetros. Si es mayor de 3 milímetros, entonces estaríamos ante un engrosamiento de la pared vesicular. Vamos a observarla entonces como una región hipoecogénica entre dos líneas ecogénicas. Puede tener una apariencia estriada o en capas. Las causas más frecuentes van a ser inflamación, hipoalbuminemia, ascitis, alcoholismo, hepatitis, sepsis, el SIDA VIH lo pueden ocasionar, infiltración leucémica, la quimioterapia y varices de la pared vesicular. Entonces,
El no cumplimiento del ayuno mínimo necesario, recuerden que les mencioné que el ayuno debe ser de 8 a 12 horas, me puede engrosar la pared vesicular y entonces crearme falsos positivos, hacernos creer que hay un tipo de patología por allí. La vesícula contraída con la pared engrosada me puede generar lo que es un engrosamiento. Entonces, aquí vemos un engrosamiento difuso de la pared vesicular. Es todo esto, si no lo ve, aquí claramente se ve cómo la pared se encuentra engrosada. Vemos entonces engrosamiento difuso de la pared vesicular circular que rodea la vesícula en este paciente con hepatitis. Este paciente en este caso tenía hepatitis. Nótese entonces el aumento de la ecogenicidad a lo largo de la pared interna vesicular y las estriaciones en el seno de la pared engrosada. Vemos entonces lo que es el aumento de la ecogenicidad y vemos el aumento. La pared la medimos entonces desde su parte anterior hasta acá abajo. Vemos otras causas de engrosamiento de la pared vesicular que es en la citis. Vemos de esta forma, vemos el líquido y vemos lo que es el engrosamiento de la pared vesicular. Otras imágenes de engrosamiento de la pared vesicular. Vemos entonces en lo que es en la imagen B, característico de edema inflamatorio, los cálculos que se ven no están impactados. El cálculo impactado no se visualiza como tal. En esta imagen vemos igualmente lo que es la pared, el engrosamiento de la pared vesicular. Engrosamiento, la pared también puede tener engrosamiento focal. Sugiere enfermedad primaria vesicular. Las causas serían un carcinoma vesicular, nódulos metastásicos, melanoma, como sea de mama. También tenemos la colecistitis gangrenosa, pólipos, barro biliar espeso y tuberculosis. Entonces vemos en lo que es en el carcinoma primario vesicular el engrosamiento de la pared a nivel focal. Esto sería una de las características del engrosamiento focal de la pared vesicular. Vemos en esta imagen un corte sagital. En prono muestra 3 masas polipoideas bien definidas e inmóviles en la pared posterior de la vesícula, señalado por la flecha. Como dice allí, aunque la apariencia ecográfica no es particularmente preocupante, en el examen anatopatológico mostró pólipos con pequeños focos de carcinoma. Por eso es que el diagnóstico final siempre va a ser anatopatológico. Como les mencionamos en la primera clase, nosotros hacemos hacemos un diagnóstico presuntivo como tal, pero no damos un diagnóstico final, hacemos una orientación al clínico, pero el diagnóstico final es a través de anatomía patológica. Vemos a través de las flechas un pseudo engrosamiento de la pared vesicular causado por un edema en la fosa vesicular secundaria a una pancreatitis aguda. Como les mencioné antes, esa sería una de las causas, una de las indicaciones para la realización de ecografía vesicular, de la barro biliar formando capas. Esto se los mencioné anteriormente. Se puede confundir con un engrosamiento de la pared y resulta que no es más que barro biliar formando capas. Pólipo vesicular
Vamos a ver que es la típica imagen vesicular de un pólipo vesicular pequeño. Vean cómo está adherido a la pared. Y recuerden que cómo podemos diferenciar si es un pólipo o un lito, moviendo al paciente, poniéndolo en diferentes posiciones para ver si se mueve o no. Aquí vemos una lesión polipoidea en el interior de la vesícula de contornos nítidos con una ecogenicidad débil. Vemos que no está marcado, no está como tal brillante, tiene una ecogenicidad poca, está como hipoecogénico. Vemos más imágenes, en este caso vemos una colecistitis gangrenosa y perforación del fundus vesicular como causa de líquido pericolicístico localizado. Aquí lo vemos con la flecha marcado. Colecistitis enfisematosa. Vemos entonces el gas intraluminar produce un foco hiperecogénico marcado con un artefacto en anillo. Vemos en lo que es la flecha aquí. En una posición no dependiente. Estos muchachos son las diferentes patologías que vamos a encontrar en lo que es la vesícula biliar. Entonces, vamos a tener el barro biliar, es un espesamiento de la bilis. Se debe a la presencia de gránulos pigmentados y pequeñas cantidades de colesterol. Frecuentemente está formado por bilirrubinato cálcico. Factor predisponente es la éstasis biliar. Ocurre en pacientes sometidos a ayunos prolongados o con obstrucción biliar de la vesícula, conducto cístico o vía biliar. No significa patología vesicular, pero sí nos orienta, o sea, si ese paciente sí tendría una predisposición a sufrir más adelante de cálculos a nivel delito, a nivel Doctora, disculpa vesicular. que interrumpa. Vamos a abrir una segunda sesión porque ya queda menos de un minuto. Ok, Con el mismo link está y la misma clave. bien, doctor. Ok. Bueno, sí, antes de que se corte, en algunos casos se ha reportado la conversión del barro biliar en bolas de barro de colecistitis. Ecográficamente, ¿cómo la vamos a ver? A nivel de múltiples ecos finos, bajos o medios en zona declive, como lo vimos en la imagen anterior. No varía con la